¿Qué secreto guardó Antonio Zamora durante 50 años que podría cambiar para siempre lo que creímos saber sobre Raúl Velasco, el hombre más poderoso de la televisión mexicana? La respuesta que está a punto de escuchar no solo sacudirá todo lo que pensabas sobre Siempre en Domingo, podría hacerte cuestionar todo lo que creías sobre la industria del entretenimiento en América Latina. Pero antes de revelar esta verdad imposible, necesito que hagas algo. Si valoras las historias que nadie más cuenta, las revelaciones que permanecen enterradas durante décadas, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Activa la campanita porque lo que compartiré hoy podría desaparecer en cualquier momento. Y si esta historia te impacta, si te hace sentir algo profundo, déjame un like. Tu apoyo mantiene vivas estas narrativas olvidadas. ¿Listos? Porque lo que sigue, jamás lo imaginaste. Imagina esto. Es una cálida mañana de sábado en la Ciudad de México, principios de los años 70. El teléfono suena con urgencia en las oficinas de Capitol Records, ubicadas estratégicamente junto a los legendarios estudios de Televisa Chapultepec. Del otro lado de la línea, pánico absoluto. Un productor de Siempre en Domingo, con la voz quebrada por la desesperación, pronuncia las palabras que ningún equipo de producción quiere escuchar 24 horas antes de una transmisión en vivo. Se canceló. Necesitamos un reemplazo. ¿Tienen a alguien? Lo que sea. Quien sea. Pero que pueda cantar en vivo mañana. En ese momento, en esa oficina tensa y silenciosa, todas las miradas se dirigieron hacia un hombre que nadie fuera de ese edificio conocía. Su nombre era Antonio Zamora. No tenía contratos importantes. No tenía manager. No tenía padrinos en la industria. Lo único que tenía era una voz que venía directamente del corazón de la Huasteca Potosina y una disciplina que rayaba en lo obsesivo. Pero aquí está la primera pregunta que debes hacerte. ¿Por qué un hombre completamente desconocido fue elegido para enfrentar al guardián más temido de toda la televisión latinoamericana? ¿Qué vieron en él que no vieron en miles de otros cantantes más establecidos, más seguros, más preparados? La respuesta a esa pregunta es solo el principio de un misterio que se extiende por 5 décadas. Porque lo que sucedió después de que Antonio Zamora cruzara las puertas de Televisa ese domingo por la tarde no fue simplemente una actuación exitosa. Fue el nacimiento de algo que ni los productores ni Raúl Velasco ni el mismo Zamora pudieron anticipar. Si estás disfrutando esta narrativa, si ya sientes la curiosidad hormigueando en tu pecho, regálame un like. Necesito saber que estas historias importan. Necesito saber que el pasado aún nos emociona. Cuando Antonio Zamora llegó al estudio 5 de Televisa ese sábado para el ensayo, lo condujeron a una sala llena de cables, calor sofocante y una tensión que podía cortarse con cuchillo. Dentro de esa sala esperaban 3 hombres. Los llamaban los 3 Raúles. Raúl Velasco, el conductor y productor implacable cuya sola mirada podía terminar carreras antes de que comenzaran. Raúl Lozano, coordinador escénico conocido por su perfeccionismo casi cruel. Y Raúl Baldwin, director musical del programa, un hombre que podía detectar la más mínima nota falsa a kilómetros de distancia. Zamora se quedó parado en el marco de la puerta, guitarra en mano, sin saber si hablar o simplemente esperar órdenes. El silencio era ensordecedor. Finalmente, alguien lo rompió con una pregunta que sonó más como acusación que como curiosidad. ¿Y este quién es? Un asistente de Capitol respondió rápidamente, casi tartamudeando, es un cantante joven. Tiene una canción que está sonando en el norte. Es nuevo, pero es bueno. Raúl Velasco, sentado detrás de un monitor como un emperador en su trono, ni siquiera levantó la vista. Revisó su agenda con movimientos lentos y calculados. Luego lo miró. Una mirada que había destruido sueños, que había elevado leyendas, que había decidido destinos con un simple parpadeo. Y dijo con voz plana, sin emoción, bien. A ver qué traes. Ahora, detente un segundo y piensa en lo que esto significa. Estás frente al hombre más poderoso de la televisión en español. Un hombre que había lanzado a Juan Gabriel. Un hombre que había catapultado a José José y Camilo VI a la estratosfera del estrellato. Un hombre ante quien artistas establecidos temblaban antes de cada presentación. Y tú eres un completo desconocido, sin preparación, sin respaldo, sin segunda oportunidad.
¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Podrías siquiera respirar? Si esta tensión te está atrapando, déjamelo saber en los comentarios. ¿Alguna vez enfrentaste un momento donde todo dependía de un solo instante? Comparte tu historia. Antonio Zamora respiró hondo. No era un hombre acostumbrado al lujo de los nervios. Su infancia no le había dado ese privilegio. Dio un paso al frente y se presentó sin alardes, pero con una dignidad que venía de lugares profundos. Soy trovador de San Luis Potosí. Del corazón de la Huasteca. Canto lo que vivo. Afinó su guitarra con manos firmes. Colocó los dedos sobre el diapasón con la precisión de alguien que ha tocado 1000 veces bajo cielos abiertos, para audiencias de campesinos y trabajadores. Y entonces tocó los primeros acordes de un verso que había compuesto específicamente para ese momento. Un verso que cambiaría su vida para siempre. Su voz resonó en esa sala pequeña y sofocante. Entre los bellos pirules, yo voy a echar un respiro. Siempre en domingo. El efecto fue inmediato y devastador. En cuanto esas palabras salieron de su boca, mezclando con naturalidad orgánica el nombre del programa en su composición, la sala quedó en un silencio absoluto. No un silencio incómodo. No un silencio de desaprobación. Un silencio reverente. El tipo de silencio que sigue a algo verdaderamente auténtico en un mundo construido sobre artificios. No había cámaras en ese momento. No había público. Solo 4 hombres y la música más pura que habían escuchado en meses, quizás años. Cuando Antonio terminó, Raúl Velasco no dijo nada. Pero sus ojos, esos ojos fríos y calculadores que habían evaluado a miles de artistas, parpadearon más lento. Se inclinó hacia adelante. Y entonces llegó la primera señal. Un asentimiento. Una sola vez. Sin aplausos. Sin sonrisa. Solo una orden silenciosa que resonó más fuerte que cualquier ovación. ¿Estás dentro? Pero aquí está la segunda pregunta crucial, una pregunta que nadie se atrevió a hacer en ese momento. ¿Qué vio realmente Raúl Velasco en Antonio Zamora? ¿Fue solo el talento? ¿O había algo más profundo, algo que conectaba con partes de Velasco que el mundo nunca conoció? No te vayas. Porque la respuesta a esa pregunta no llegará hasta mucho más tarde. Y cuando llegue, cuando Antonio Zamora finalmente la revele a sus 80 años, después de medio siglo de silencio, te garantizo que tu percepción de todo cambiará. Si quieres descubrir ese secreto, si necesitas saber qué conectó a estos dos hombres de mundos aparentemente opuestos, suscríbete ahora. Dale a la campanita. Porque esta historia apenas comienza. A la mañana siguiente, Antonio Zamora regresó a Televisa. Esta vez no fue a una sala de ensayo oscura. Esta vez fue bajo las luces cegadoras del estudio, frente a una audiencia en vivo, con el letrero rojo de "En el aire" brillando como una advertencia y una promesa. La presentación se realizó en la Colonia Obrera, donde siempre en domingo grababa una de sus famosas ediciones especiales al aire libre. El calor era insoportable. El público, impaciente y exigente como solo el público mexicano puede serlo, esperaba ser conquistado o preparaba el rechazo. No había términos medios. O triunfabas completamente o desaparecías en la irrelevancia. Cuando Zamora salió con su guitarra, vestido con sencillez, sin las brillantes vestimentas de los artistas pop del momento, sin el glamour calculado de las estrellas manufacturadas, algo cambió en el ambiente. Había una autenticidad en su presencia que cortaba a través del ruido y la expectativa. Y entonces comenzó a cantar. No se contuvo. No se guardó nada para después. Cantó durante horas. 32 canciones en total. 32 ventanas abiertas al alma de la Huasteca potosina, a los campos de caña de azúcar, a los ríos donde bebía el ganado ajeno, a las noches donde su madre lavaba ropa hasta que sus manos sangraban. Una canción en particular encendió al público como pólvora, Si acaso vuelvo. Era tierna, nostálgica, cruda. Hablaba de regresos imposibles y pérdidas permanentes. La gente lloró. La gente aplaudió hasta que les dolieron las palmas. La gente recordó sus propios pueblos, sus propias familias dejadas atrás, sus propios sueños abandonados en caminos de tierra. Desde ese día, Si acaso vuelvo se convirtió en la canción que todos pedían cada vez que Zamora subía a un escenario.
Canta, si acaso vuelvo, Toño, le gritaban. Y él siempre lo hacía. Porque entendía que esa canción ya no le pertenecía. Pertenecía a todos los que habían dejado algo atrás. Pero aquí está lo que nadie te ha contado hasta ahora. Lo que sucedió después de esa presentación, cuando las cámaras se apagaron y el público se dispersó. Raúl Velasco, ese hombre famoso por su dureza, ese conductor que raramente mostraba emoción más allá del profesionalismo calculado, se acercó a Antonio Zamora tras bambalinas. No había productores alrededor. No había asistentes escuchando. No había cámaras grabando. Solo dos hombres, separados por mundos de privilegio y experiencia, pero conectados por algo que aún no tenía nombre. Velasco lo miró directamente a los ojos y le dijo palabras que Antonio Zamora guardaría en su corazón durante 50 años. Cantas con el alma, Antonio. Eso es raro. Pausa un momento y absorbe eso. Eso es raro. No dijo, eso es bueno o eso es impresionante. Dijo, eso es raro. Como si hubiera encontrado algo que había estado buscando sin saber qué buscaba. Como si Antonio Zamora representara algo que la industria había perdido o nunca tuvo. Si esta historia te está moviendo, si sientes que hay algo más grande desenvolviéndose aquí, dame un like. Comparte este vídeo con alguien que valore las historias reales, las que no se fabrican en salas de juntas corporativas. En las semanas que siguieron, el nombre de Antonio Zamora comenzó a circular más allá de Sonora y los pueblos fronterizos del norte. Sus discos se vendían con una rapidez que sorprendió incluso a Capitol Records. Las radios lo programaban a nivel nacional. Y lo más importante, siempre en domingo lo invitó de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Había pasado de ser un reemplazo improvisado, un recurso de último minuto, a un intérprete nacional reconocido. Y lo había logrado sin contratos poderosos, sin managers conectados, sin los padrinos de la industria que usualmente determinaban quién ascendía y quién desaparecía. Lo había logrado con puro corazón. Pero para entender realmente lo que sucedió entre Antonio Zamora y Raúl Velasco, para comprender el secreto que Zamora finalmente revelará, necesitamos retroceder. Necesitamos ir al principio. Al lugar donde todo comenzó. A un rancho olvidado donde la pobreza no era una condición temporal sino una realidad heredada de generación en generación. La historia de Antonio Zamora no comenzó en un estudio de televisión ni bajo luces de neón. Comenzó en Rancho San Carlos, una comunidad modesta en las afueras de Ciudad Valles, en pleno corazón de la Huasteca Potosina. Un lugar donde los pisos eran de tierra, donde no había agua corriente, donde las noches se llenaban de mosquitos y el zumbido distante de grillos era la única banda sonora. Para familias como la de Zamora, la pobreza no era algo de lo que escapar. Era simplemente la vida. Era el aire que respiraban. Era la única realidad que conocían. Antonio nació en la carencia más absoluta. Su padre, Adolfo Zamora Barrios, abandonó el hogar cuando Antonio aún era un niño pequeño. No hubo despedidas dramáticas. No hubo explicaciones. Un día estaba allí, al siguiente había desaparecido como el humo. Dejó a su madre, Juana Soria Castro, completamente sola a cargo de Antonio y su hermana María Elena. Juana trabajó sin descanso. Lavaba ropa para vecinos hasta que sus manos se agrietaban y sangraban. Limpiaba pisos en casas ajenas, arrodillándose en superficies de concreto frío durante horas. Cocinaba en cocinas que no eran suyas, preparando comidas que nunca probaría. Lo que fuera por unos cuantos pesos. Aunque siempre estaba agotada, con ojeras profundas y espalda doblada por el peso del mundo, nunca se rindió. Pero por más que se esforzara, nunca era suficiente. La comida escaseaba. Los zapatos se heredaban hasta que tenían más agujeros que suelas. La escuela era un lujo inalcanzable. Déjame preguntarte algo. ¿Puedes imaginar crecer en esas condiciones? ¿Puedes imaginar ver a tu madre destruirse físicamente día tras día y no poder hacer nada excepto esperar a ser lo suficientemente mayor para ayudar? ¿Cómo te formaría eso? ¿Qué tipo de persona te convertiría? Si alguna vez enfrentaste adversidad, si conoces el sabor de la lucha real, déjamelo saber en los comentarios. Estas historias nos conectan a todos. Los primeros recuerdos de Antonio no eran de juguetes ni libros. Eran de trabajo.
A los 7 años ya aportaba a la casa. Llevaba el lonche, la comida del mediodía, a los peones que trabajaban en los cañaverales bajo un sol que quemaba la piel y secaba la garganta. Ayudaba a desciervar y limpiar parcelas para sembrar maíz, frijol, calabaza y zacate. Sus manos de niño se llenaban de callos y cortes. Llevaba ganado al río para que bebieran agua, caminando descalzo sobre piedras calientes, aunque ninguno de esos animales pertenecía a su familia. Era jornalero. Un niño jornalero. Y creció sabiendo que la supervivencia venía antes que cualquier sueño. Pero incluso en esos campos de sufrimiento y trabajo infantil, la música lo encontró. Como una planta que crece en concreto, como agua que brota en el desierto, la música apareció en su vida no como escape sino como revelación. Escuchaba a su tío Melquíades tocar una guitarra desgastada bajo las estrellas, interpretando guapangos y sones huastecos mientras los niños lo rodeaban descalzos en la tierra. Antonio comenzó a imitar las canciones. Memorizaba cada letra, cada cambio de tono, cada pausa. Experimentaba con su voz en privado, cuando nadie podía burlarse. A los 9 años se inscribió en un concurso local de canto en el Cine Río de Ciudad Valles. Su madre lo acompañó, usando el único vestido decente que tenía, llevando a Antonio con las manos recién lavadas y el cabello peinado con agua. No tenían dinero para ropa especial. No tenían dinero para transporte. Caminaron. Cuando Antonio subió a ese pequeño escenario improvisado, frente a un público que esperaba poco de un niño descalzo de un rancho olvidado, algo extraordinario sucedió. Cantó con una pasión que no tenía sentido para su edad. Cantó como si le fuera la vida en ello. Y para sorpresa de todos, incluso la suya propia, ganó. Ese momento cambió todo. Fue la primera vez que se sintió visto. La primera vez que alguien fuera de su familia le dijo: «Tienes algo especial. Tienes un don». Desde ese día, la música se convirtió en su brújula. No sabía a dónde lo llevaría. No sabía si podría algún día vivir de ella. Pero sabía que era lo único que tenía que era verdaderamente suyo. Ya adolescente, Antonio tomó una decisión que aterrorizó a su madre. Se mudaría a Ciudad Valles, la ciudad más cercana, buscando oportunidades que Rancho San Carlos nunca podría ofrecerle. Al principio no tenía nada. Absolutamente nada. Dormía en bodegas prestadas, en corredores donde el viento nocturno lo despertaba tiritando. Algunas noches dormía detrás del mostrador de una tiendita, acurrucado entre cajas de mercancía. Consiguió trabajo con comerciantes árabes que habían establecido pequeños negocios en la ciudad. Muchos de ellos lo trataron con una bondad que él nunca olvidaría. A cambio de barrer pisos, cargar mercancía pesada que le lastimaba la espalda, hacer mandados bajo el sol implacable, le daban comida y algunas monedas. Antonio guardaba cada centavo con disciplina obsesiva. No los gastaba en dulces ni en placeres momentáneos. Los guardaba con un solo propósito: algún día viajaría a la Ciudad de México. La capital no era solo un lugar para Antonio. Era un sueño. Era una puerta a algo más grande. Era la posibilidad de convertirse en alguien. Si estás conectando con esta historia de lucha y determinación, presiona like ahora. Necesito saber que estas narrativas importan. Cuando finalmente llegó a la Ciudad de México a principios de los años 60, la realidad fue brutal. No tenía familia allí. No tenía cama. No tenía un solo contacto. No tenía nada excepto su guitarra y una voluntad de hierro forjada en años de privación. Pasaba las noches durmiendo dentro de los autos que lavaba durante el día. Imagina eso. Imagina acurrucarte en el asiento trasero de un vehículo ajeno, con miedo constante de que el dueño aparezca y te descubra. Imagina despertar antes del amanecer para salir sin ser visto, con el cuerpo adolorido y el estómago vacío. Cantaba en cafés por propinas. Cantaba en parques donde las familias hacían picnics, esperando que alguien le lanzara algunas monedas. Cantaba incluso en los camiones, los autobuses públicos, moviéndose de vagón en vagón con su guitarra, interrumpiendo conversaciones, rogando por atención. La mayoría de la gente lo ignoraba. Algunos lo insultaban. Pero de vez en cuando, alguien escuchaba. Realmente escuchaba. Y dejaba más que monedas. Dejaba algo de esperanza.
Ese alguien que cambiaría su destino fue Antonio Maciel, un cantante reconocido de la época. Maciel estaba en un café cuando escuchó a Zamora cantar. Algo en esa voz cruda, sin pulir, llena de hambre y verdad, lo detuvo en seco. Después de la presentación, Maciel se acercó. «Tienes talento real», le dijo. «Déjame ayudarte». Y cumplió su palabra. Lo conectó con Discos Musar, una de las disqueras importantes de la época. Con Musar, Zamora grabó sus primeras canciones, El soldado de Levita y El huerfanito. Ambas eran baladas sencillas, tradicionales, huastecas en estilo y profundamente sentidas en interpretación. Los discos no causaron un revuelo nacional inmediato. No llegaron al número 1. Pero abrieron una puerta. Y a veces eso es todo lo que necesitas. Luego llegó el momento que lo cambiaría todo. La canción que convertiría a Antonio Zamora en un nombre nacional. La canción que definiría su carrera y su legado, Zacazonapan. Ahora, aquí está algo fascinante que casi nadie sabe. Zacazonapan fue compuesta por Rubén Méndez. Hablaba de un pequeño pueblo en el Estado de México, un lugar que Antonio Zamora jamás había pisado en su vida. No conocía las calles. No conocía a la gente. No había caminado por sus plazas ni bebido agua de sus fuentes. Pero cuando leyó la letra, algo profundo resonó en su alma. La nostalgia que describía, el orgullo por un lugar pequeño y olvidado, la ternura hacia las raíces humildes, todo reflejaba su propia historia. Podría haber sido sobre Rancho San Carlos. Podría haber sido sobre cualquier pueblo rural de México donde la gente luchaba y soñaba y amaba con intensidad desesperada. La grabó con tanta sinceridad, con tanta verdad emocional en cada palabra, que la gente creyó que hablaba de su propio pueblo natal. Creyeron que Zamora era de Zacazonapan. La línea entre el arte y la vida se difuminó hasta desaparecer. Cuando se lanzó el disco, fue un fenómeno que nadie anticipó. Zacazonapan arrasó en todo el país. Sonaba en cada estación rural. Se cantaba en ferias y fiestas patronales. Se pedía en cada presentación en vivo. Para la gente de Zacazonapan, la canción se volvió su himno no oficial, su declaración de existencia en un país que raramente notaba pueblos pequeños. Para el resto de México, Antonio Zamora se convirtió en el Zacazonapan, la voz del orgullo rural, de la migración forzada, de la añoranza eterna. Si esta historia te está atrapando, si sientes que hay capas más profundas esperando ser reveladas, suscríbete ahora. Dale a la campanita. Porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que has escuchado hasta ahora. Con la fama creciente llegaron nuevas oportunidades. El cine mexicano, todavía en su era dorada aunque comenzando a desvanecerse, llamó a su puerta. Su debut en la pantalla grande llegó con El agente viajero, una adaptación inspirada en una de sus canciones. A partir de ahí, Zamora actuó en títulos como Te quiero, Los amantes fríos, Los hermanos del viento y Tres contra el destino. Compartió pantalla con grandes de la época, Ignacio López Tarso, Yolanda del Río, Rebeca Silva, Rosalba Brambila. Para finales de los años 70, Antonio Zamora había trascendido géneros y etiquetas. Ya no era solo un cantante regional. Ya no era solo un actor ocasional. Se había convertido en un símbolo. Un puente raro entre el mundo del relato rural auténtico y los medios masivos comerciales. Era un hombre que había caminado desde los campos de caña de San Luis Potosí hasta el corazón palpitante de toda una nación. Y lo había hecho sin traicionar de dónde venía. Pero aquí está la pregunta que nadie hizo en ese momento, la pregunta que solo ahora, décadas después, cobra su verdadera importancia. ¿Qué pensaba realmente Raúl Velasco sobre Antonio Zamora? ¿Por qué ese hombre famoso por su dureza, por destruir carreras con un gesto desdeñoso, se encariñó con un trovador humilde que nunca persiguió el estrellato con la agresividad de otros? La respuesta a esa pregunta permanecerá oculta durante 50 años. 50 años de silencio. 50 años de especulación. 50 años esperando que alguien se atreviera a preguntar y que Antonio Zamora se atreviera a responder. Y ahora, a sus 80 años, finalmente lo ha hecho. Y lo que reveló no es lo que nadie imaginaba. Pero antes de llegar a esa revelación imposible, necesitas entender algo crucial sobre Antonio Zamora. Nunca persiguió la celebridad como lo hacían otros.
Para él, la música siempre fue una forma de expresión, no una herramienta de ambición calculada. Incluso en el punto más alto de su visibilidad, cuando podría haber exigido contratos millonarios y giras internacionales interminables, se mantuvo con los pies en la tierra. Se negaba frecuentemente a firmar acuerdos que le exigieran comprometer los sonidos regionales que definían su identidad. Mientras muchos de sus contemporáneos se inclinaban por géneros más comerciales, diluyendo su autenticidad por ventas más altas, mientras se mudaban permanentemente a la Ciudad de México para mantenerse bajo el foco mediático constante, Zamora se aferraba a sus raíces culturales y a la sencillez tranquila de la vida familiar. Déjame preguntarte algo. En un mundo que constantemente nos dice que vendamos nuestra autenticidad por éxito, ¿cuántos mantienen su esencia intacta? ¿Cuántos resisten la tentación de convertirse en lo que el mercado demanda? A finales de los años 80, tras casi 2 décadas bajo el ojo público despiadado, Zamora comenzó a retirarse poco a poco de la corriente principal. No fue un retiro dramático. No hubo anuncios ni conferencias de prensa. Simplemente comenzó a elegir diferentes caminos. Siguió de gira, pero ahora principalmente por estados mexicanos con públicos rurales que entendían cada palabra, cada referencia cultural, cada matiz emocional. Y en Estados Unidos, donde la diáspora mexicana lo recibía con una reverencia cargada de nostalgia casi dolorosa. Desde California hasta Texas, de Chicago a Phoenix, se presentaba en centros comunitarios modestos, en ferias tradicionales que olían a elote asado y churros, en festivales donde las abuelas lloraban en primera fila. Sus conciertos no eran espectáculos de estadio con efectos especiales y pirotecnia. Eran reuniones íntimas, muchas veces en plazas o parques al aire libre, donde los mayores cantaban cada palabra con él y los jóvenes lo miraban con curiosidad, preguntándose quién era este señor que hacía llorar a sus abuelos. Con el tiempo, las exigencias del viaje constante y del escenario cedieron paso a otra cosa más preciosa, la paz. Zamora tomó la decisión consciente de establecerse permanentemente en California, lejos de los escenarios que alguna vez lo seguían, lejos de las cámaras que documentaban cada movimiento. No fue una retirada por derrota o amargura. Fue una decisión consciente, casi revolucionaria en una industria que te dice que si no estás constantemente visible, estás muerto. Fue priorizar el tipo de vida que siempre había soñado, una vida anclada en el amor, la familia y la introspección. Allí, en un suburbio tranquilo donde los vecinos no sabían de su pasado famoso, construyó una nueva vida junto a su esposa Elvira. La mujer que estuvo a su lado en cada capítulo, tanto en el caos del estrellato como en la calma del anonimato voluntario. Si valoras las relaciones auténticas sobre la fama superficial, dame un like. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que es verdaderamente importante. Antonio y Elvira se conocieron en México durante los primeros años del ascenso de él. Su vínculo, forjado en cartas escritas a distancia mientras él viajaba de ciudad en ciudad, en llamadas telefónicas furtivas entre paradas de gira, solo se fortaleció con el tiempo. No era una relación construida para las cámaras. Era real, complicada, profundamente humana. Después de casarse en una ceremonia sencilla que escandalizó a los publicistas que querían un evento mediático, construyeron algo que ya suma más de 50 años. 50 años de matrimonio en una industria donde las relaciones se miden en meses. Criaron juntos a 2 hijos, Antonio Jr. y Elian. Ambos nacidos lejos del bullicio del espectáculo, criados en un hogar donde la música era un murmullo de fondo, no un espectáculo ensordecedor. Un hogar donde papá no era el Zacazonapan sino simplemente papá. A comienzos de la década de 2010, cuando Antonio ya estaba en sus 70, llegó una nueva luz a su vida, su nieto Fausto. El vínculo entre abuelo y nieto fue inmediato y profundo. Fausto descubría vídeos antiguos de su abuelo en YouTube, maravillándose con el carisma y la seguridad con la que enfrentaba multitudes enormes. Pero lo que más asombraba al niño no era la música ni la fama. Era algo mucho más tangible, la fuerza física de su abuelo. Mientras otros niños presumían los autos de sus padres o los viajes familiares, Fausto presumía algo diferente. Un día, siendo apenas un niño de kinder, Fausto les dijo a sus compañeros de clase con orgullo absoluto: «Mi abuelo tiene músculos como una piedra».
A menudo le pedía a Antonio que mostrara los brazos frente a sus amigos. Los niños chillaban de emoción, tocando sus bíceps y abdominales con asombro inocente. «Es como tocar una estatua», exclamó uno de ellos. Ese orgullo infantil, esa fe ciega de un niño en su abuelo, despertó algo en Antonio Zamora que había dormido durante años. A los 70 años, una edad en la que la mayoría de la gente ya no piensa en reinventarse, decidió hacer algo completamente inesperado, algo que desafiaría todas las expectativas. Decidió competir en el concurso de fisicoculturismo MR México Senior en la categoría mayores de 70 años. No lo hizo por gloria personal. No lo hizo por vanidad ni para probar algo al mundo. Lo hizo por Fausto. Por legado. Por la simple y silenciosa alegría de cumplir con la fe inquebrantable que su nieto tenía en él. Durante meses, Zamora entrenó con la misma disciplina obsesiva que había aplicado a la música décadas atrás. Caminatas diarias que lo dejaban empapado en sudor. Pesas que hacían temblar músculos que no había usado en años. Alimentación meticulosamente planificada. Estudio de posturas y presentación. Trató su cuerpo como un instrumento, exactamente como lo había hecho antes con su voz. El día de la competencia en 2013, nadie en el público esperaba gran cosa del recién llegado de cabello plateado y sonrisa tranquila. Lo veían como un participante simbólico, alguien valiente por intentarlo pero destinado a perder ante competidores más jóvenes y experimentados. Pero cuando Antonio Zamora subió al escenario y comenzó su rutina, el público quedó boquiabierto. No solo tenía músculos definidos a los 70 años. Tenía la presencia, la confianza, la disciplina de alguien que había dominado su cuerpo como otros dominan instrumentos musicales. No solo compitió. Ganó. Ganó de manera decisiva, demoliendo expectativas y redefiniendo lo que significaba envejecer con propósito. Zamora le dedicó la victoria a Fausto. Quería que supiera, dijo después con lágrimas en los ojos, que los sueños no tienen fecha de vencimiento. Que no importa tu edad, puedes elegir reinventarte. Que el límite nunca es el tiempo sino la voluntad. Si esa historia te inspiró, si te hizo replantear lo que es posible, déjamelo saber en los comentarios. ¿Cuál es ese sueño que has pospuesto? ¿Qué te detiene? Pero incluso este capítulo de triunfo inesperado no estuvo exento de dolor. Porque la vida, en su cruel equilibrio, nunca permite victoria sin costo. En los años siguientes, Antonio Zamora enfrentó uno de los desafíos más devastadores que un ser humano puede enfrentar, un diagnóstico de cáncer. La noticia sacudió profundamente a la familia. Para alguien tan activo físicamente, tan orgulloso de su fortaleza, tan disciplinado en su salud, fue un golpe brutal. No lo hizo público de inmediato. Se enfocó hacia adentro, sometiéndose a tratamiento en silencio. Solo Elvira, sus hijos y Fausto, quien ya tenía edad suficiente para entender la gravedad de la situación, conocían la batalla que libraba diariamente. Imagina eso. Mientras muchos de sus contemporáneos se inclinaban por géneros más comerciales, diluyendo su autenticidad por ventas más altas, mientras se mudaban permanentemente a la Ciudad de México para mantenerse bajo el foco mediático constante, Zamora se aferraba a sus raíces culturales y a la sencillez tranquila de la vida familiar. Déjame preguntarte algo. En un mundo que constantemente nos dice que vendamos nuestra autenticidad por éxito, ¿cuántos mantienen su esencia intacta? ¿Cuántos resisten la tentación de convertirse en lo que el mercado demanda? A finales de los años 80, tras casi 2 décadas bajo el ojo público despiadado, Zamora comenzó a retirarse poco a poco de la corriente principal. No fue un retiro dramático. No hubo anuncios ni conferencias de prensa. Simplemente comenzó a elegir diferentes caminos. Siguió de gira, pero ahora principalmente por estados mexicanos con públicos rurales que entendían cada palabra, cada referencia cultural, cada matiz emocional. Y en Estados Unidos, donde la diáspora mexicana lo recibía con una reverencia cargada de nostalgia casi dolorosa. Desde California hasta Texas, de Chicago a Phoenix, se presentaba en centros comunitarios modestos, en ferias tradicionales que olían a elote asado y churros, en festivales donde las abuelas lloraban en primera fila. Sus conciertos no eran espectáculos de estadio con efectos especiales y pirotecnia. Eran reuniones íntimas, muchas veces en plazas o parques al aire libre,
donde los mayores cantaban cada palabra con él y los jóvenes lo miraban con curiosidad, preguntándose quién era este señor que hacía llorar a sus abuelos. Con el tiempo, las exigencias del viaje constante y del escenario cedieron paso a otra cosa más preciosa, la paz. Zamora tomó la decisión consciente de establecerse permanentemente en California, lejos de los escenarios que alguna vez lo seguían, lejos de las cámaras que documentaban cada movimiento. No fue una retirada por derrota o amargura. Fue una decisión consciente, casi revolucionaria en una industria que te dice que si no estás constantemente visible, estás muerto. Fue priorizar el tipo de vida que siempre había soñado, una vida anclada en el amor, la familia y la introspección. Allí, en un suburbio tranquilo donde los vecinos no sabían de su pasado famoso, construyó una nueva vida junto a su esposa Elvira. La mujer que estuvo a su lado en cada capítulo, tanto en el caos del estrellato como en la calma del anonimato voluntario. Si valoras las relaciones auténticas sobre la fama superficial, dame un like. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que es verdaderamente importante. Antonio y Elvira se conocieron en México durante los primeros años del ascenso de él. Su vínculo, forjado en cartas escritas a distancia mientras él viajaba de ciudad en ciudad, en llamadas telefónicas furtivas entre paradas de gira, solo se fortaleció con el tiempo. No era una relación construida para las cámaras. Era real, complicada, profundamente humana. Después de casarse en una ceremonia sencilla que escandalizó a los publicistas que querían un evento mediático, construyeron algo que ya suma más de 50 años. 50 años de matrimonio en una industria donde las relaciones se miden en meses. Criaron juntos a 2 hijos, Antonio Jr. y Elian. Ambos nacidos lejos del bullicio del espectáculo, criados en un hogar donde la música era un murmullo de fondo, no un espectáculo ensordecedor. Un hogar donde papá no era el Zacazonapan, sino simplemente papá. A comienzos de la década de 2010, cuando Antonio ya estaba en sus 70, llegó una nueva luz a su vida, su nieto Fausto. El vínculo entre abuelo y nieto fue inmediato y profundo. Fausto descubría vídeos antiguos de su abuelo en YouTube, maravillándose con el carisma y la seguridad con la que enfrentaba multitudes enormes. Pero lo que más asombraba al niño no era la música ni la fama. Era algo mucho más tangible, la fuerza física de su abuelo. Mientras otros niños presumían los autos de sus padres o los viajes familiares, Fausto presumía algo diferente. Un día, siendo apenas un niño de kinder, Fausto les dijo a sus compañeros de clase con orgullo absoluto: «Mi abuelo tiene músculos como una piedra». A menudo le pedía a Antonio que mostrara los brazos frente a sus amigos. Los niños chillaban de emoción, tocando sus bíceps y abdominales con asombro inocente. «Es como tocar una estatua», exclamó uno de ellos. Ese orgullo infantil, esa fe ciega de un niño en su abuelo, despertó algo en Antonio Zamora que había dormido durante años. A los 70 años, una edad en la que la mayoría de la gente ya no piensa en reinventarse, decidió hacer algo completamente inesperado, algo que desafiaría todas las expectativas. Decidió competir en el concurso de fisicoculturismo MR México Senior en la categoría mayores de 70 años. No lo hizo por gloria personal. No lo hizo por vanidad ni para probar algo al mundo. Lo hizo por Fausto. Por legado. Por la simple y silenciosa alegría de cumplir con la fe inquebrantable que su nieto tenía en él. Durante meses, Zamora entrenó con la misma disciplina obsesiva que había aplicado a la música décadas atrás. Caminatas diarias que lo dejaban empapado en sudor. Pesas que hacían temblar músculos que no había usado en años. Alimentación meticulosamente planificada. Estudio de posturas y presentación. Trató su cuerpo como un instrumento, exactamente como lo había hecho antes con su voz. El día de la competencia en 2013, nadie en el público esperaba gran cosa del recién llegado de cabello plateado y sonrisa tranquila. Lo veían como un participante simbólico, alguien valiente por intentarlo pero destinado a perder ante competidores más jóvenes y experimentados. Pero cuando Antonio Zamora subió al escenario y comenzó su rutina, el público quedó boquiabierto. No solo tenía músculos definidos a los 70 años. Tenía la presencia, la confianza, la disciplina de alguien que había dominado su cuerpo como otros dominan instrumentos musicales. No solo compitió. Ganó.
Ganó de manera decisiva, demoliendo expectativas y redefiniendo lo que significaba envejecer con propósito. Zamora le dedicó la victoria a Fausto. Quería que supiera, dijo después con lágrimas en los ojos, que los sueños no tienen fecha de vencimiento. Que no importa tu edad, puedes elegir reinventarte. Que el límite nunca es el tiempo sino la voluntad. Si esa historia te inspiró, si te hizo replantear lo que es posible, déjamelo saber en los comentarios. ¿Cuál es ese sueño que has pospuesto? ¿Qué te detiene? Pero incluso este capítulo de triunfo inesperado no estuvo exento de dolor. Porque la vida, en su cruel equilibrio, nunca permite victoria sin costo. En los años siguientes, Antonio Zamora enfrentó uno de los desafíos más devastadores que un ser humano puede enfrentar, un diagnóstico de cáncer. La noticia sacudió profundamente a la familia. Para alguien tan activo físicamente, tan orgulloso de su fortaleza, tan disciplinado en su salud, fue un golpe brutal. No lo hizo público de inmediato. Se enfocó hacia adentro, sometiéndose a tratamiento en silencio. Solo Elvira, sus hijos y Fausto, quien ya tenía edad suficiente para entender la gravedad de la situación, conocían la batalla que libraba diariamente. Imagina eso. Imagina tener 70 y tantos años, haber conquistado escenarios, haber ganado competencias de fisicoculturismo, haber criado una familia, haber sobrevivido pobreza extrema y abandono. Imagina haber construido un legado que durará generaciones. Y luego tu propio cuerpo, ese instrumento que has perfeccionado durante décadas, se vuelve contra ti. ¿Cómo respondes a eso? ¿Cómo encuentras el coraje para levantarte cada mañana cuando tu cuerpo te traiciona? La recuperación de Zamora no fue rápida. No hubo milagros televisivos ni curaciones instantáneas. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de días donde la esperanza parecía un lujo inalcanzable. Pero él atribuye su supervivencia a 3 pilares fundamentales: el ejercicio, incluso cuando cada movimiento dolía. La familia, especialmente Elvira, quien nunca se apartó de su lado. Y la música, que seguía cantando aunque fuera solo en casa, frente a la cámara del celular, con voz más frágil pero igual de profunda. Más tarde contaría que durante la quimioterapia, cuando las náuseas lo dejaban incapaz de comer, cuando el cansancio era tan profundo que respirar parecía trabajo, escribía letras en su cuaderno como forma de meditación. Se decía a sí mismo con cada línea garabateada: si todavía puedo escribir, sigo vivo. Si todavía puedo pensar en metáforas, no me han derrotado. Cuando finalmente salió de ese capítulo oscuro, con el cabello más fino, el cuerpo más débil, pero el espíritu inquebrantable, no solo había ganado una segunda oportunidad. Había encontrado una nueva misión que definiría sus últimos años de una manera que nadie, ni siquiera él mismo, pudo anticipar. Suscríbete ahora porque lo que viene a continuación es la parte más extraordinaria de esta historia. La parte que conecta todo, desde aquel primer encuentro con Raúl Velasco hasta el secreto que ha guardado durante 50 años. Ahora, en sus 80 años, Antonio Zamora sigue desafiando cada expectativa que la sociedad coloca sobre el envejecimiento. Lejos del glamour de los estudios de televisión, lejos de los sets de cine y los reflectores que alguna vez lo siguieron, se mantiene notablemente activo. No solo físicamente, aunque eso también, sino artística, cultural y espiritualmente. Sus mañanas suelen comenzar con largas caminatas por su vecindario en California. Una rutina que ha seguido con fidelidad religiosa desde que superó el cáncer. Todavía levanta pesas ligeras varias veces a la semana, manteniendo la misma disciplina que lo llevó a ganar ese título de fisicoculturismo que tanto orgullo le dio a Fausto. Pero más que el ejercicio físico, es la música y su renovado sentido de propósito lo que realmente lo mantiene en movimiento, lo que le da razón para despertar cada día. Aunque ya no realiza giras exhaustivas ni se presenta ante plazas abarrotadas de miles de personas, Zamora ha reinventado completamente lo que significa ser un trovador en la era digital. Con la ayuda de una cámara modesta, su guitarra eterna y un amor profundo e inquebrantable por su gente, ha construido lo que algunos llaman un imperio silencioso en las redes sociales. Sus páginas de YouTube y Facebook, bajo el nombre Antonio Zamora Oficial, se han convertido en algo más que canales de entretenimiento. Son espacios sagrados de encuentro para fans de todas las edades. Lugares donde el pasado y el presente se abrazan sin vergüenza ni nostalgia tóxica.
Allí sube vídeos que combinan música con historia, tradición con narración intimista. En uno puede estar frente a una capilla de adobe olvidada, cantando un guapango de memoria mientras el viento mueve las hojas de los árboles detrás. En otro entrevista a un artesano anciano de un pueblo remoto, documentando voces y técnicas que los medios tradicionales nunca pensaron registrar porque no son comercialmente viables. Zamora no se apoya en grandes producciones con múltiples cámaras y efectos especiales. Su contenido es crudo, honesto, profundamente arraigado en los paisajes polvorientos y hermosos del México rural que la televisión comercial raramente muestra. Suele grabar desde los lugares más humildes imaginables. Un rancho polvoriento en San Luis Potosí donde las gallinas cruzan el fondo del encuadre. La esquina de una cocina familiar en Hidalgo donde una anciana hace tortillas a mano mientras él canta. Las orillas de un río en Veracruz donde niños descalzos juegan en el agua. Donde sea que lo reciban, canta. A veces con niños aplaudiendo torpemente cerca, fascinados por el señor de la guitarra. A veces frente a una pareja de ancianos que secan lágrimas en silencio, recordando pueblos que dejaron hace 50 años y que nunca volverán a ver. Su cámara, muchas veces sostenida por un familiar o un voluntario local que apenas sabe cómo enfocar, capta no solo su interpretación técnica sino también la resonancia emocional que deja a su paso. Es antropología emocional.